Lo que hoy voy a traer aquí son una serie de reflexiones, esto es, fragmentos de pensamiento, ideas quizás inconexas, o más bien quiero pensar aún inconexas. El detonador ha sido una obra de Marta Sanz titulada Parte de mí y publicada en 2021. Voy a comenzar señalando las principales encrucijadas temático-formales de este texto para después pasar a estas reflexiones que van a girar en torno a las posibles formas de narratividad del sujeto en crisis. Bien, perdón. Ahora sí. Bueno, son numerosos los escritores, ya lo hemos visto, que durante distintos momentos de la pandemia por la COVID se han lanzado a publicar textos de diversas índoles en sus redes. Algunos de ellos han sido recogidos posteriormente en formato tradicional. Este es el caso de Parte de mí, de Marta Sanz, que recoge las publicaciones que la autora hizo en Instagram a lo largo de 2020. Lo que surge es un artefacto híbrido en el que imagen fotográfica y texto conviven y dialogan. El sujeto se va a narrar en su devenir, de modo que se fragmenta en una sucesión de instantes e instantáneas que acaban por componer un collage en el que podría, no obstante, llegar a hallar la clave unitaria del relato identitario previamente disgregado. Bien, en España, el confinamiento se decretó a mediados de marzo de 2020 y duró hasta mayo. La primera publicación de Marta Sanz en este libro data del 17 de abril, la tienen ahí, y se compone, como vemos, de una fotografía de una caja con hilos y un texto que dice, cito, la caja de hilos de mi abuela forma parte de mí. El proyecto de escritura queda, por tanto, patente. Va a hablar de aquello que conforma su identidad y para ello va a apelar, entre otros, a objetos y reliquias familiares. En las entradas siguientes conoceremos a su gata, a su pareja y se irá conformando una cosmovisión doméstica. El hashtag parte de mí no es baladí. Hemos de pensar que la parte siempre aparece en lugar de un todo que se ausenta, de manera que estas partes de mí puntúan la reflexión de un sujeto en crisis. Por fin, veremos, hay tiempo de revisitar todo aquello que durante años ha sido acumulado, como los objetos, que la memoria ahora revaloriza. Dentro de esta resignificación sentimental, los libros van a ocupar un lugar destacado y desencadenar la reflexión metapoética sobre la problemática del ensimismamiento y la enajenación en la escritura. También habrá fotos de la infancia y fotos de familiares. Otras fotografías, generalmente de un pasado más reciente, con especial incidencia de fiestas o eventos concurridos, van a venir a asusar el cuestionamiento sobre qué nueva normalidad aguardará tras este confinamiento estricto. Por su parte, las entradas que publica sobre nuevos hábitos, como la mascarilla, van a trazar un retrato costumbrista en cierto sentido del momento. Un sentimiento curioso va a ser una cierta nostalgia del confinamiento estricto cuando ya se haya iniciado la desescalada, se llamó aquí. El 13 de junio, junto a una foto de su marido leyendo, discurre y cito, sé que echaré de menos estos instantes en el centro del huevo de una doméstica felicidad perfecta, el temor de lo que se acaba, la leve misantropía, las tardes lentas dentro de la casa. Ahí tienen otro ejemplo de este sentimiento. Podemos ver que una paradoja se atisba. La exaltación de la tranquilidad doméstica conlleva su exposición, que la hace éxtima. Esto es, se comparte lo privado porque su valor reside en serlo, pero inevitablemente al compartirlo ya no lo es. En suma, tenemos un sujeto que se mueve entre la nostalgia, el presente extrañado y el futuro incierto. Por otro lado, cabe mencionar también la oposición entre la detención ociosa y la presión acuciante de producción que caracterizó aquellos meses. Un ejemplo que tenemos en la obra, el 24 de abril, publica una imagen de su agenda que vemos repleta de citas y tachones y el texto dice, la risa que me entra cuando dicen estarás leyendo mucho, el teletrabajo y la agenda confinada son parte de mí. Es más, podemos preguntarnos si acaso la publicación casi diaria es fruto de esa misma presión por producir o bien una pulsión de comunicación en un contexto de obligada distancia, sino ambas a la vez. Las videollamadas priman en esta reconfiguración laboral del espacio doméstico en que la tecnología va a venir a resemantizar los cuerpos, y cito de la obra.
Sentí cómo mi cuerpo pixelado se hacía carne entre los libros y cómo se rompía la cuarta pared. Sentí que saltaba dentro de la minúscula imagen que veía a través del móvil. Conviene señalar aquí que el recurso de esta autora a Instagram reviste una estrategia publicitaria. Su libro, Pequeñas Mujeres Rojas, fue publicado apenas 10 días antes de que se decretase el confinamiento. Así, si su poética se caracteriza por la impronta corporal, es natural que hablar de la obra implique hablar de sí. Es más, las publicaciones podrían entenderse como una forma de autonarración. No obstante, una nueva paradoja se plantea. La presión capitalista es la que va a estimular la autorreflexión. Bien, en cualquier caso, si pensamos en el género atribuible a la obra, creo que es posible emparentarla con el diario, también por lo que se ha hablado en la mesa, ¿no? Es más, la publicación en redes, por su carácter fragmentario y anecdótico, reviste sin duda algo de diarístico. Afirmaba Philippe Lejeune, y con esto doy paso a las reflexiones, que el diario es como una lupa que aumenta lo real y corre el riesgo de infundirle una pátina de irrealidad. La peculiaridad de los diarios de pandemia es que surgen de un contexto que ya es en sí mismo irreal. Es decir, no van hacia lo irreal, sino que nacen de ahí con la ambición de neutralizar. Entre lo urgente y lo imprevisible, la morosidad paralizante de un tiempo que, sin embargo, no se detenía, condujo la atención de los sujetos a una serie de detalles, como los objetos o los recuerdos. Estos fueron aumentados hasta su resimbolización, la cual resultó tan afirmativa como potencialmente distorsionada, debido a la excepcionalidad que marcaba ese nuevo significado. Una forma de encierro amenaza así en ese detalle desquiciado. El sujeto, obligado a confinarse en casa por una situación desconocida, recurre a una forma de expresión que por su inercia de publicación ya genera otra forma de encierro, tanto más si, como en el caso de las redes, se basa en un mundo aparte que encapsula la experiencia. El exceso de tiempo deviene espacio infinitamente fragmentado en la palabra y la imagen, donde el yo se digrega para reubicarse. En esta confluencia de espacio que se reduplican como espejos deformantes enfrentados, el yo propone sus memorias de sesión. El sujeto empírico se mueve entre dos espacios, la casa y el exterior, que la pandemia está transformando de modo que va descubriendo. Mientras tanto, el sujeto narrativo va a quedar confinado en un único espacio que aúna y reverbera estos dos, la red. En este punto, propongo traer a colación el concepto de narración arquitectónica que propone Paul B. Preciado en Pornotopía. Partiendo del modo de vida propugnado por la revista Playboy, explica cómo la exposición del espacio doméstico se convierte en una forma de configuración pública de la imagen, como si la casa, regida por una serie de elementos socialmente connotados, funcionase a modo de escaparate de la personalidad. El espacio doméstico es ahora un nuevo espacio público y publicitado. Si lo trasladamos al confinamiento pandémico, podríamos pensar en una suerte, propongo, de autonarración arquitectónica, en que la narración identitaria se realiza a través de la representación mediática y simbólicamente mediatizada de los espacios en los que transcurre la vida cotidiana. La dicotomía en jaque no sería tanto la que enfrenta a lo público a lo privado, sino la que contrapone encierro y exposición. La paradoja del encierro expuesto queda postulada. El espacio doméstico se convierte en escenario de un espectáculo público que consiste en configurar la imagen de lo privado y lo íntimo en base a unos patrones simbólicos socialmente estipulados. Si toda autonarración acarrea un componente de extimidad, la acaecida en redes alcanza su cuota máxima. Las videollamadas, como esta, que está ocurriendo ahora mismo, creo que pueden servir de ejemplo ilustrativo. El espacio doméstico debe ser mostrado, pero el cuidado a la hora de hacerlo, el mismo que podemos tener al posar para una fotografía, conducen a una teatralización del espacio. Esta teatralización es la que permite la autonarración de sí, por cuanto construyo una imagen, la imagen que quiero transmitir de mí, mediante los objetos que coloco a mi alrededor en este particular plato pseudo improvisado.
En palabras de Remedios Safra, en un cuarto propio conectado, tiene lugar un laboratorio quirófano de producción de imágenes del cuerpo, que se presenta y se representa a la vez mediante un juego de ocultación y visibilización que puede fragmentarlo, el cuerpo. Para entendernos, puedo estar vistiendo una bonita camisa, pero nada indica si, en vez de un pantalón acorde, he decidido no quitarme el pijama. Pese a ello, mi cuerpo no deja de ser visible en todo momento. Digamos que alguien llamase ahora al timbre de mi casa insistentemente. Tendría que levantarme y acudir. Otro elemento aparece aquí, ese detalle que escapa al control. Por ejemplo, habla Sanz de cómo su gata no para de colarse en su pantalla. En cualquier caso, mi espacio íntimo ya no lo es, al menos una parte, al menos por un tiempo, y yo además consiento y participo. Creemos, por tanto, estar accediendo a la vida del otro, pero solo podemos asistir a la representación inconsciente de su cuerpo. Creemos poder tocar lo que no está ahí. La pantalla provee una nueva forma de contacto en el contexto pandémico, subsumida a un obligado noli tangere profiláctico. La pantalla frontera que separa y une, espacio de proyección en el que la ilusión del sujeto ahí proyectado se confunde con el sujeto mismo. La intromisión en la intimidad reviste así algo de pornográfico, no en el sentido sexual, evidentemente, sino en el sentido de que tendemos a interactuar con el cuerpo construido por la pantalla como si fuera un objeto que se puede tocar. Es más, por cuanto nuestra imagen en redes se integra en un circuito de emulación simbólica, la imagen del otro es también un objeto deseable. Esto es, mi teatro doméstico imita otros teatros que transmiten un ideal que anhelo alcanzar. En consecuencia, la interrelación entre voyeurismo y exhibicionismo deviene técnica de subjetivación. La pantalla funciona como un espejo en el que no solo me veo viéndome, sino que también me veo como me ven los otros. Esta proyección de alteridad no es metafórica, sino que ocurre en tiempo real. En esta videollamada mismamente hay una pantalla que me permite ver constantemente la imagen que llega de mí ahí, donde no estoy, pero me estoy performando mi texto y mi casa. Y en este cruce de mirada surge el reverso siniestro, en el más puro sentido freudiano, de este espacio autonarrativo arquitectónico, y es su similitud con el panóptico. Recuerdo brevemente el dispositivo y explica también la imagen que he colocado en esta diapositiva. Son una serie de celdas aisladas entre sí que forman un círculo en torno a una gran torre de vigilancia desde la que, mediante un sistema de luces, puede verse cualquier movimiento que se produzca en la celda. Si bien desde estas no puede nunca saberse qué ocurre en la torre, si hay alguien en ella o no. En Vigilar y castigar lo describe Foucault como, cito, un pequeño teatro de representación de sí ante un ojo anónimo. El sujeto encerrado es visto en todo momento, pero él no ve nunca, es decir, es objeto de una información, pero jamás sujeto en una comunicación. La eficacia del dispositivo radica en este juego de invisibilidad. El sujeto, al ser consciente de la posibilidad permanente de vigilancia, internaliza la norma y regula su comportamiento sin que el poder necesite siquiera aparecer. Esta incorporación de las dinámicas de poder entra en eco, creo, con la confusión de los espacios de placer y de trabajo que Preciado detecta en el penthouse del Playboy. Este espacio postdoméstico, me atrevo a afirmar, habría alcanzado su culmen en la pandemia. Es más, el sujeto de rendimiento enunciado por Byung-Chul Han, aquel que se explota a sí mismo, habría colonizado la vida confinada. La autonarración en redes evoca el panóptico no solo por la sobreexposición mediada por patrones de espectacularidad, sino también porque expande la vida laboral más allá del espacio tradicionalmente acotado para ello y lo introduce esta vida en casa, como de hecho ya hiciera primero la pandemia. Bien, voy concluyendo. Hablaba en mi título de reflexiones introspectivas, aludiendo a la relectura que hace Agamben de este término. Lo introspectivo alude a la capacidad de no dejarse cegar por el fulgor de lo contemporáneo para ser capaz de aprehender sus tinieblas y así su totalidad y su complejidad. Lo inusual e inesperado de la pandemia provocó una serie de publicaciones, textos diversos que considero han quedado tan en desuso como urgentes sin duda fueron en su momento. En la distancia impuesta a los cuerpos, los sujetos sintieron la necesidad de comunicarse de otros modos. Estos textos dan testimonio de una urgencia de nombrar lo desconocido. Ahora bien, apenas 2 años después, se antojan más bien restos singulares de una ucronía que quizá no fue.
Entre esos retos hemos querido hallar esbozos de una narratividad posible frente a la crisis. Los espacios virtuales han aparecido como medios que vehiculan y favorecen ciertas prácticas de producción de subjetividad. Sin embargo, la pregunta, creo, es si acaso esa casa forzada a ser cuarto propio desapropiado o la intimidad entregada a la teatralización panóptica nacen con la pandemia o más bien ya estaban ahí y la pandemia solo ha hecho imposible ignorarlo. La paradoja del encierro expuesto no sería más que la paradoja de una subjetividad que se encierra en las redes para construir un relato de sí que cree libre, singular y apropiado, pero que no deja de revelarse como infinitamente mediado. La teatralización inconsciente recaería entonces en la farsa, o quizá esta no sea más que otra de las certezas que la nueva normalidad volverá a borrar. Muchas gracias.